La estación de monitoreo del espacio profundo en Europa había estado en silencio durante 3 meses. La luna helada orbitaba Júpiter en un apacible silencio, mientras los sistemas automatizados escaneaban el vacío en busca de cualquier signo de actividad inusual. La teniente Sarah Miller terminó su café y revisó las pantallas una vez más antes de terminar su turno. La pantalla no mostraba nada más que espacio vacío y estrellas distantes. Entonces comenzó la alarma. Las manos de Sarah revolotearon por el panel de control mientras enormes señales de energía aparecían en el borde del sistema solar. Las lecturas eran imposibles. Naves del tamaño de ciudades se dirigían hacia la Tierra a velocidades que deberían haberlas destrozado. Pulsó el botón de transmisión de emergencia y habló por sus auriculares con una voz que apenas se mantenía firme. Aquí la Estación Europa llamando al Comando de Defensa de la Tierra. Tenemos varias naves no identificadas acercándose al sistema solar. Repito. Tenemos naves desconocidas llegando. El almirante Jake Morrison estaba desayunando en sus aposentos a bordo de la plataforma de defensa orbital cuando llegó el mensaje. Había pasado 30 años en la Fuerza de Defensa de la Tierra y nunca había visto nada parecido a los datos de los sensores que pasaban por sus pantallas. Las naves alienígenas eran increíblemente enormes y se dirigían con un propósito hacia la Tierra. Póngame con el general Pete Sullivan. En el comando de la Tierra, Morrison ordenó a su oficial de comunicaciones que despertara a la doctora Lisa Carter. Necesitaremos su experiencia. La DRA. Carter había estado estudiando la posibilidad de contacto extraterrestre durante la mayor parte de su carrera. Había escrito artículos sobre protocolos de primer contacto y realizado simulaciones de encuentros pacíficos entre humanos y visitantes extraterrestres. Ninguna de sus investigaciones la había preparado para este momento. Las naves alienígenas no enviaban ninguna señal de comunicación. No intentaban establecer contacto. Simplemente se acercaban. Almirante, las lecturas de energía de esas naves son increíbles, informó Carter mientras estudiaba los datos. Su tecnología está siglos por delante de la nuestra. Quizás miles de años por delante. Morrison asintió con gravedad. ¿Cuánto tardarán en llegar a la Tierra? ¿A su velocidad actual? Quizás 18 horas. El general Sullivan llegó al centro de mando con aspecto de no haber dormido en días. Como jefe de las fuerzas militares de la Tierra, siempre supo que este día podría llegar. La pregunta era si la humanidad estaba preparada. ¿Opciones?, preguntó Sullivan sin preámbulos. Podríamos intentar comunicarnos con ellos, sugirió Carter. Quizás solo estén explorando. Quizás no quieran hacer daño. ¿Y si quieren hacer daño?, preguntó Morrison. Sullivan guardó silencio un largo momento. Entonces lucharemos. La coronela Amy Rollers estaba coordinando las redes de defensa cuando finalmente llegó la primera transmisión alienígena. No era un saludo ni una solicitud de contacto pacífico. Era una exigencia de rendición inmediata. El mensaje se transmitió en perfecto inglés, lo que significaba que los alienígenas llevaban tiempo monitoreando las comunicaciones de la Tierra. Gente de la Tierra, dijo la voz alienígena con fría autoridad. Se someterán al gobierno del Imperio Zariano. Su mundo se añadirá a nuestro territorio. Su gente servirá al Imperio. La resistencia es feudal y resultará en la destrucción total de su especie. La transmisión terminó con las coordenadas para que los gobiernos de la Tierra enviaran su rendición. La presidenta Ellen Wade se encontraba en la sala de situación, rodeada de asesores militares y líderes mundiales conectados por videoconferencias seguras. La presión del momento agobiaba a todos en la sala. El destino de toda la raza humana dependía de las decisiones que se tomaran en las próximas horas. ¿Qué sabemos de estos Zarens?, preguntó Wade a Dodd. La DRA. Carter sacó a la luz la poca información que habían recopilado. Basándose en su tecnología y sus exigencias, parecían ser una civilización basada en la conquista. Probablemente ya lo han hecho antes en otros mundos. Esperan que nos rindamos sin luchar, y si no lo hacemos, intentarán destruirnos. El capitán Ben Torres estaba en la colonia de Marte cuando la noticia llegó a los asentamientos exteriores. Las operaciones mineras del planeta rojo habían funcionado sin problemas durante 5 años, pero todo cambió cuando llegó el ultimátum alienígena. Los colonos se reunieron en el hábitat principal para discutir sus opciones. Podríamos intentar escondernos, sugirió uno de los mineros. Tal vez no se molesten en ir a Marte si la Tierra se rinde. Torres negó con la cabeza. Si la Tierra cae, somos los siguientes. Estos alienígenas no vinieron desde tan lejos para dejar cabos sueltos. En la Tierra,
La respuesta se estaba formando. Todos los gobiernos importantes habían recibido el mismo mensaje. Todos los comandantes militares habían visto las mismas probabilidades imposibles. Las naves alienígenas eran demasiado poderosas para luchar directamente. Su tecnología era demasiado avanzada para igualarla. Según toda lógica, la humanidad debería rendirse. Pero los humanos nunca habían sido particularmente lógicos cuando su supervivencia estaba en juego. La respuesta de la presidenta Wade se transmitió a todo el mundo y a la flota alienígena que se acercaba. Su voz era tranquila, pero transmitía la determinación de toda una especie. Para el Imperio Zariano, ella. Gan, la humanidad ha recibido su demanda de rendición. Hemos considerado su oferta cuidadosamente. Nuestra respuesta es simple. No, no nos rendiremos. Nuestro mundo no servirá a su imperio. No nos iremos silenciosamente en la noche. Si quieren la Tierra, tendrán que quitárnosla. La transmisión terminó con una sola frase que resonaría por toda la galaxia. Vengan y tómenla. El almirante Morrison activó el Protocolo 7, el plan de defensa de emergencia desarrollado en secreto por los gobiernos terrestres combinados. Todas las bases militares entraron en alerta máxima. Todas las naves espaciales estaban armadas y listas para la batalla. Todos los civiles fueron informados sobre los procedimientos de emergencia, pero el Protocolo 7 fue más que una simple respuesta militar. Fue la transformación de todo el planeta en una fortaleza. Todas las fábricas fueron reubicadas para producir armas. Todos los civiles entrenados para luchar, todos los edificios preparados para el asedio. La Tierra se estaba convirtiendo en algo nunca antes visto en la galaxia. Una máquina de guerra del tamaño de un planeta, construida no con metal y circuitos, sino con determinación humana. La flota ceteriana continuó su aproximación. Confiados en su tecnología superior y su vasta experiencia conquistando otros mundos. Sus bases de datos mostraban que los humanos eran una especie primitiva con armas rudimentarias y naves espaciales primitivas. Estaban divididos en naciones rivales y apenas habían logrado volar al espacio. Debería ser una conquista fácil. El comandante de guerra Bestol revisó el análisis táctico desde su nave insignia. Los humanos habían rechazado la exigencia de rendición, pero esto no era inusual. Muchas especies se mostraron desafiantes antes de aceptar la realidad. Los humanos aprenderían rápidamente que la resistencia era imposible. A medida que la flota alienígena se acercaba a la Tierra, ambos bandos se preparaban para lo que se avecinaba. Los cealarianos esperaban otra victoria rápida que se sumaría a la larga lista de conquistas de su imperio. Los humanos esperaban perder, pero estaban decididos a que el precio fuera lo más alto posible. Ninguno de los dos bandos comprendía lo que realmente estaba a punto de suceder. El imperio cealario estaba a punto de descubrir que algunas cosas en el universo merecían la pena luchar, y algunas especies nunca se rendirían, pasaran las adversidades. Habían encontrado la Tierra esperando añadir otro mundo a su imperio. En cambio, habían despertado algo que cambiaría la galaxia para siempre. Las primeras naves elfarias entraron en la atmósfera terrestre al amanecer. El comandante de guerra Bexel observó desde su nave insignia cómo las enormes naves descendían entre las nubes como montañas de metal. Los humanos habían tomado su decisión. Ahora enfrentarían las consecuencias. El almirante Morrison se encontraba en el centro de mando observando cómo las naves enemigas aterrizaban en las principales ciudades del mundo. Los alienígenas habían elegido sus objetivos con cuidado. Nueva York, Londres, Tokio, Moscú y una docena de otros centros de población estaban ahora bajo ocupación alienígena. La invasión había comenzado. Todas las unidades, aquí el almirante Morrison. Ejecuten el Protocolo 7 inmediatamente. Repito, el Protocolo 7 está activo en todo el planeta. La respuesta fue inmediata. Todas las bases militares se pusieron en plena preparación para el combate. Cada comisaría se convirtió en una fortaleza. Todos los civiles recogieron todas las armas que pudieron encontrar y se prepararon para defender sus hogares. La DRA. Lisa Carter trabajaba frenéticamente en su laboratorio cuando las primeras naves de desembarco alienígenas aterrizaron en el exterior. Había estado estudiando las señales energéticas de la flota alienígena y había hecho un descubrimiento inquietante. La tecnología cealariana no solo era avanzada, sino robada. General Sullivan, necesita ver esto, gritó Carter mientras abría su análisis en la pantalla principal. Las naves alienígenas utilizan tecnología de al menos una docena de fuentes diferentes. Ninguna parece ser originalmente cealtana.
Sullivan estudió los datos mientras las explosiones resonaban en las calles. ¿Qué significa eso? Significa que no son inventores. Son carroneros. Toman tecnología de las civilizaciones. Conquistan. Las implicaciones impactaron a Sullivan de inmediato. ¿Cuántas civilizaciones han destruido? Basándose en la combinación de tecnologías, probablemente cientos, tal vez miles. La coronel Amy Rollers estaba coordinando la defensa de Nueva York cuando los primeros soldados alienígenas emergieron de sus naves de desembarco. Los cealarianos eran seres altos y delgados de piel gris y grandes ojos negros. Vestían armadura avanzada y portaban armas que disparaban rayos de energía pura. Rollers esperaba que fueran monstruos. En cambio, parecían casi frágiles. Pero sus armas eran devastadoras. Un solo disparo de un rifle de energía alienígena podía atravesar un tanque. Su blindaje parecía desviar todo lo que los defensores humanos les lanzaban. «Retírense a posiciones preparadas», ordenó Rollers a sus tropas. «Usen los edificios como cobertura. Que luchen por cada calle». Los alienígenas avanzaron con precisión mecánica por las calles de la ciudad. Esperaban que los defensores humanos se dispersaran y huyeran ante una potencia de fuego superior. En cambio, los humanos se replegaron en orden, luchando desde cada ventana y puerta. El capitán Ben Torres observaba la invasión desde la colonia marciana cuando recibió una comunicación inesperada. No era del comando terrestre. Era de los propios alienígenas. Un asentamiento humano en el planeta rojo. La fría voz dijo: «Se rendirán inmediatamente. Resistirse resultará en la destrucción de su colonia». Torres observó el hábitat a los mineros e ingenieros que se habían convertido en su responsabilidad. Estas personas habían abandonado la Tierra para construir una nueva vida entre las estrellas. Habían trabajado durante años para hacer Marte habitable. Ahora los alienígenas exigían que lo entregaran todo. «Soy el capitán Torres de la colonia Marte», respondió. «Hemos escuchado su demanda. Aquí está nuestra respuesta. Vengan y tómenla». La comunicación terminó. Torres se volvió hacia su gente y vio en sus ojos la misma determinación que sentía en su corazón. No rendirían su nuevo hogar sin luchar en la Tierra. La batalla por Nueva York no iba como esperaban los ceterianos. Los defensores humanos estaban usando tácticas que los alienígenas nunca antes habían visto. En lugar de enfrentarse a los invasores en una batalla campal, los humanos los obligaban a luchar por cada edificio. El obrero de la construcción Joe Martínez había estado instalando ventanas nuevas en un rascacielos cuando comenzó la invasión. Ahora usaba su cortadora de plasma para cortar la armadura alienígena. La profesora Nancy Thompson había estado preparando lecciones para sus alumnos. Ahora organizaba rutas de evacuación con la precisión de una operación militar. «Estos humanos no se están comportando según los patrones estándar», informó el comandante de guerra Bexile a sus superiores. «Deberían haberse rendido tras la primera demostración de nuestra superior potencia de fuego». La respuesta del alto mando cealario fue rápida y contundente. «Completad la conquista rápidamente. Nuestros demás territorios se están volviendo inquietos. No podemos permitirnos una campaña prolongada». El Dr. Carter logró otro avance al estudiar el equipo alienígena capturado. Los zarianos no solo dependían tecnológicamente de las especies conquistadas, sino también psicológicamente. Toda su civilización se construyó asumiendo que otras especies se someterían a su dominio. «Almirante, creo que sé por qué tienen problemas con nosotros», explicó Carter. «Todas las demás especies que han conquistado finalmente se han rendido. Nunca antes habían tenido que librar una guerra de desgaste». Morrison asintió con gravedad. «Entonces tenemos que hacer que esta guerra sea lo más larga y sangrienta posible». La lucha en Nueva York continuó. Durante días, los tarianos ocuparon los principales edificios y centros de tránsito, pero los humanos controlaban las calles. Cada patrulla alienígena se enfrentaba al fuego de francotiradores desde una docena de direcciones. Cada posición alienígena estaba bajo ataque constante. El mecánico Steve Walsh había convertido su garaje en una fábrica de armas. Usando piezas de coches y camiones, construía armas rudimentarias pero efectivas para la resistencia. Sus vecinos le trajeron todo lo que pudieron encontrar: tuberías, baterías, componentes electrónicos y productos químicos. «Puede que no tengamos su sofisticada tecnología», Walsh les dijo a sus ayudantes, «pero sabemos cómo hacer que las cosas funcionen». Los alienígenas estaban aprendiendo que conquistar la Tierra era muy diferente a conquistar otros mundos.
Los humanos no tenían un gobierno único que pudiera rendirse por todos. Cada ciudad libraba su propia batalla. Cada barrio era su propia fortaleza. El coronel Rollers recibía informes de los coordinadores de defensa de todo el mundo. El patrón era el mismo en todas partes. Los alienígenas podían tomar territorio, pero no podían mantenerlo. Los grupos de resistencia humana atacaban sus líneas de suministro y redes de comunicación. Estaban demasiado dispersos. Rollers se dio cuenta. No tenían suficientes tropas para ocupar todo el planeta. El capitán Torres de Omar se preparaba para el asalto alienígena que sabía que se avecinaba. Los colonos habían convertido los túneles mineros en una red defensiva. Tenían armas fabricadas con equipos de minería y explosivos fabricados con productos químicos industriales. Recuerden que Torres le dijo a su gente: no intentamos ganar. Intentamos hacerles pagar un precio tan alto que lo pensarán 2 veces antes de atacar otros asentamientos humanos. Las primeras naves alienígenas aparecieron en la tenue atmósfera de Marte 3 días después de que comenzara la invasión de la Tierra. Torres las vio descender hacia la colonia y sintió una triste satisfacción. Los cealarianos estaban a punto de aprender lo que hacían los humanos cuando estaban entre la espada y la pared. La invasión de la Tierra no iba según lo planeado. El imperio cealariano había conquistado cientos de mundos, pero nunca se había enfrentado a nada como la humanidad. Estos extraños seres parecían fortalecerse bajo presión. Convirtieron cada paso atrás en motivación para una mayor resistencia. El comandante de guerra Bestol, de pie en la plataforma de observación de su nave insignia, observaba cómo continuaba la batalla por la Tierra. Los humanos eran primitivos para los estándares zarianos, pero estaban demostrando ser el enemigo más peligroso al que el imperio se había enfrentado jamás. Tenían algo que los cealarianos habían olvidado cómo combatir: la voluntad de nunca rendirse. La guerra llevaba 6 meses en curso. Cuando los tarianos se dieron cuenta de que estaban perdiendo, el comandante de guerra V. Excel observaba los informes de bajas que llegaban de las ciudades ocupadas de la Tierra. Sus fuerzas se veían debilitadas por los constantes ataques de la resistencia humana. Cada día llegaban nuevos informes de convoys de suministros destruidos y puestos de comunicación invadidos. «Esto es imposible», murmuró Bexel a su oficial táctico. «Tenemos armas superiores, armadura superior, tecnología superior. ¿Cómo siguen luchando estos primitivos?». La respuesta vino de una fuente inesperada. La DRA. Lisa Carter había sido capturada durante un asalto a un centro de investigación cealario en Chicago. Los extraterrestres la habían traído a bordo de su nave de mando para estudiar psicología humana. Lo que aprendieron lo cambió todo. Su especie conquista a través del miedo, explicó Carter a sus captores. Esperan que otros seres se sometan ante una fuerza superior, pero los humanos no funcionamos así. Nos enollamos. Nos volvemos testarudos. Cuanto más presionan, más fuerte contraatacamos. El interrogador cealario la observó con ojos fríos. Su resistencia es ilógica. No pueden ganar. Su tecnología es inferior. Son menos numerosos. ¿Por qué siguen luchando? Carter sonrió a pesar de sus restricciones. Porque este es nuestro hogar y moriremos antes de permitir que lo tomen. En Marte, el capitán Ben Torres demostraba que la terquedad humana podía superar la tecnología alienígena. El asalto zalfariano a la colonia había comenzado con un bombardeo orbital que destruyó las instalaciones de la superficie. Los alienígenas esperaban encontrar a los colonos muertos o listos para rendirse. En cambio, encontraron un cráter vacío. Torres había trasladado a todos a los túneles mineros antes del ataque. Ahora los colonos libraban una guerra de guerrillas en los pasajes subterráneos que conocían mejor que nadie. «Están usando el sistema de túneles contra nosotros», informó el comandante de tierra celfariano. «Cada vez que avanzamos, atacan por la espalda. Cada vez que aseguramos una zona, desaparecen en pasajes que no podemos encontrar». Torres guió a sus mineros a través de pozos de mantenimiento y túneles de emergencia, atacando a las patrullas alienígenas cuando menos lo esperaban. La ingeniera Rachel Davis había modificado el equipo de minería para convertirlo en armas capaces de atravesar la armadura zalfariana. Los alienígenas poseían tecnología superior, pero los humanos poseían un conocimiento superior del terreno en la Tierra. La resistencia se fortalecía cada día. El almirante Hake Morrison coordinaba los ataques desde su centro de mando oculto en las montañas rocosas. Los alienígenas habían destruido la mayoría de las principales bases militares, pero no podían destruir el espíritu humano. «Recibimos informes de todo el mundo», le dijo Morrison al general Pete Sullivan.
Los alienígenas se están retirando de las zonas rurales. No pueden controlar todo el planeta con las fuerzas que tienen. Sullivan asintió con tristeza. Están aprendiendo lo que todo ejército de ocupación aprende con el tiempo. Es más fácil conquistar territorio que mantenerlo. Los combatientes de la resistencia aprovechaban todas las ventajas que encontraban. El obrero Karl Blake había organizado a los trabajadores del acero en Pittsburgh para formar una fuerza de combate eficaz. Usaron el equipo industrial para crear armas y los edificios de la fábrica como fortalezas. Estos extraterrestres podrían tener sofisticadas armas de energía, les dijo Blake a sus trabajadores. Pero nunca se habían enfrentado a un trabajador siderúrgico de Pittsburgh con un soplete de plasma. Los cealarianos estaban descubriendo que la creatividad humana era su mayor arma. Cada herramienta se convirtió en un arma. Cada edificio se convirtió en una fortaleza. Cada civil se convirtió en un soldado. En Nueva York, la coronel Amy Rollers coordinaba la liberación de Manhattan. Los extraterrestres habían controlado la ciudad durante meses, pero su control se estaba debilitando. Los combatientes humanos usaban los túneles del metro para moverse sin ser vistos bajo las calles. Ellos controlan la superficie, pero nosotros controlamos todo lo que hay debajo, informó Rollers a Morrison. Los estamos atacando desde abajo y desapareciendo antes de que puedan responder. Las fuerzas alienígenas estaban aprendiendo que los humanos luchaban de forma diferente a cualquier especie con la que se hubieran topado antes. Las conquistas anteriores habían seguido patrones predecibles. El enemigo luchaba de forma convencional hasta ser derrotado y luego se rendía. Los humanos no seguían las reglas. El mecánico Steve Walsh se había convertido en una leyenda entre los combatientes de la resistencia. Sus armas improvisadas estaban siendo copiadas y distribuidas por todo el país. Había convertido un simple garaje en una fábrica de armas que producía dispositivos que los extraterrestres no podían predecir ni contrarrestar. La clave es seguir cambiando, explicó Walsh a sus ayudantes. En cuanto descubren cómo detener un arma, cambiamos a otra. El interrogatorio de la doctora. Carter había revelado algo que los cealarianos encontraron profundamente perturbador. Les había mostrado grabaciones de la historia humana, demostrando que los humanos siempre habían luchado contra todo pronóstico. Habían luchado contra la naturaleza, entre sí y contra todo obstáculo que se interpusiera en su camino. Su especie ha conquistado cientos de mundos, dijo Carter a sus captores. Pero nunca han conquistado una especie forjada por el conflicto. Los humanos han estado luchando por la supervivencia desde que nos alzamos. Cierto. La guerra no es algo que nos sucede. La guerra es lo que nos creó. El alto mando cealario se impacientaba con el lento progreso en la Tierra. Habían esperado que la conquista se completara en semanas. En cambio, se prolongaba durante meses sin un final a la vista. Estamos perdiendo más naves y personal en esta campaña que en nuestras últimas 10 conquistas juntas, informó el almirante de la flota. Quizás deberíamos considerar retirarnos y buscar un objetivo más fácil. Nosotros, el comandante Bestol, rechazamos la sugerencia de inmediato. No podemos mostrar debilidad. Si nos retiramos de la Tierra, nuestros otros territorios lo verán como una señal de que el Imperio puede ser derrotado. Pero la duda ya estaba sembrada. El Imperio Cealario había cimentado su reputación en victorias rápidas y decisivas. La durísima guerra en la Tierra estaba dañando su imagen en toda la galaxia. El capitán Torres recibió noticias de que llegaban refuerzos del cinturón de asteroides. Mineros e ingenieros humanos que habían estado trabajando en el sistema exterior regresaban a casa para unirse a la lucha. Trajeron consigo equipos industriales que podían convertirse en armas. Ya no luchamos solos, dijo Torres a sus colonos. Todos los asentamientos humanos del sistema solar se unen para defender la Tierra. La situación comenzaba a cambiar. Los zaltarianos aún controlaban importantes ciudades y posiciones estratégicas, pero estaban perdiendo la batalla por el corazón y la mente de la población humana. Cada día de ocupación creaba nuevos combatientes de la resistencia. Cada atrocidad alienígena motivaba a más humanos a tomar las armas. Morrison coordinó una contraofensiva masiva diseñada para recuperar posiciones clave en todo el mundo. El plan era ambicioso y peligroso, pero representaba todo lo humano de la resistencia. Audaz, creativo y totalmente decidido a triunfar contra todo pronóstico. El Imperio Zariano creía estar conquistando un mundo primitivo. En cambio, había despertado algo que cambiaría la galaxia para siempre. La humanidad no solo luchaba por la Tierra. Luchaba por el derecho de cada especie a determinar su propio destino.
El gran avance se produjo cuando la doctora Lisa Carter logró escapar de la nave de investigación zalfariana. Había pasado semanas estudiando su tecnología desde dentro y había descubierto algo que lo cambió todo. Los alienígenas no eran la civilización avanzada que aparentaban. Eran parásitos que se alimentaban de los logros de otros. Almirante Morrison, necesita escuchar esto. Carter transmitió desde su ubicación oculta. Los cealarianos no han inventado nada en más de 1000 años. Todo lo que usan es robado de civilizaciones conquistadas. Son carroneros tecnológicos. Morrison procesa esta información mientras coordina la resistencia global. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que no pueden adaptarse. Solo pueden copiar. Cuando se enfrentan a algo completamente nuevo, no saben cómo responder. Las implicaciones eran asombrosas. El Imperio Cealtano había conquistado cientos de mundos utilizando la tecnología robada de sus víctimas. Pero los humanos estaban creando soluciones completamente nuevas que nunca antes habían existido. Los extraterrestres carecían de experiencia previa en la que basarse. El capitán Ben Torres estaba demostrando la veracidad de esta teoría en Marte. Sus mineros habían desarrollado técnicas de combate que aprovechaban la baja gravedad y la tenue atmósfera. Podían saltar distancias imposibles y moverse de forma que confundían a los soldados alienígenas. Están diseñados para la gravedad estándar y la atmósfera densa, explicó Torres a sus cazas. En Marte, tenemos todas las ventajas. El equipo minero se había convertido en armas que los zarianos no podían contrarrestar. Las perforadoras se convirtieron en artillería móvil. Las excavadoras, en vehículos blindados. El mismo entorno que había desafiado a los colonos humanos durante años era ahora su mayor aliado. La ingeniera Rachel Davis había creado un nuevo tipo de explosivo utilizando materiales encontrados solo en Marte. El dispositivo combinaba la química humana con fuentes de energía alienígenas rescatadas de equipo zariano destruido. El arma resultante era más poderosa que cualquier otra del arsenal alienígena. Ya no solo contraatacamos, le dijo Davis a Torres. Estamos luchando mejor en la Tierra. La resistencia se había convertido en algo que los cealarianos no podían comprender. Cada asentamiento humano se había convertido en una fortaleza. Cada civil se había convertido en un soldado. Cada herramienta se había convertido en un arma. La coronela Amy Rollers estaba coordinando la liberación de Washington D.C. cuando recibió informes que cambiaron por completo el panorama estratégico. Las fuerzas zalfarianas se retiraban de las zonas rurales y se concentraban en las grandes ciudades. Estaban perdiendo el control del campo. Rollers se dio cuenta de que se veían obligados a elegir. Podían mantener las ciudades o controlar las líneas de suministro, pero no podían hacer ambas cosas. El general Pete Sullivan tomó la decisión que determinaría el resultado de la guerra. En lugar de atacar las ciudades fuertemente defendidas, las fuerzas humanas cortarían las líneas de suministro y las redes de comunicación alienígenas. Los cealarianos quedarían aislados y rodeados. Los vamos a matar de hambre, anunció Sullivan a sus comandantes. Cada convoy de suministros, cada relé de comunicación, cada depósito de combustible. Lo destruiremos todo. El plan requería la coordinación entre células de la resistencia en todo el planeta. El obrero Karl Blake organizó a los trabajadores industriales para sabotear el equipo alienígena. El mecánico Steve Walsh creó armas portátiles que podían ocultarse y transportarse fácilmente. La maestra Nancy Thompson estableció redes de comunicación que los alienígenas no podían interceptar. El comandante de guerra Besto observó cómo su posición estratégica se deterioraba con creciente alarma. Sus fuerzas controlaban los principales centros de población, pero estaban rodeados de territorio hostil. Todas las patrullas enviadas fuera de las ciudades fueron atacadas. Todas las naves de suministro fueron destruidas antes de que pudieran alcanzar la superficie. Necesitamos refuerzos, informó Bexal al alto mando. Los humanos están usando tácticas que nunca hemos visto. No luchan como ninguna especie en nuestras bases de datos. La respuesta del liderazgo zterano no fue la que esperaba. No hay refuerzos disponibles. Nuestros demás territorios están experimentando una inestabilidad sin precedentes. Completen la conquista con las fuerzas existentes. La DRA. Carter descubrió por qué el imperio alienígena se estaba desmoronando. Su escape no había sido tan secreto como creía. Los ceterianos la habían permitido irse porque querían comprender la psicología humana. Lo que descubrieron los aterrorizó. Se enfrentan a rebeliones en todo su imperio, informó Carter a Morrison.
Se corre la voz de que los humanos resisten con éxito. Otras especies conquistadas están comenzando a contraatacar. La situación galáctica era más compleja de lo que nadie imaginaba. El Imperio Cealariano controlaba cientos de mundos, pero su control se basaba en el miedo y la superioridad tecnológica. Si esa superioridad podía ser desafiada, todo el imperio colapsaría. Los ingenieros humanos aplicaban ingeniería inversa y capturaban tecnología alienígena a un ritmo sin precedentes. Lo que a los zarianos les había llevado siglos robar de otras civilizaciones, los humanos lo duplicaban en meses. Pero no se limitaban a copiar. Estaban mejorando. Y el ingeniero jefe Matt Green había modificado con éxito un motor celariano más rápido que la luz para que funcionara con sistemas humanos. La primera nave espacial humana equipada con tecnología alienígena despegó desde una base oculta en el cinturón de asteroides. En cuestión de días, estaba atacando las líneas de suministro ceteranas de todo el sistema solar. Ya no solo defendemos la Tierra, informó Green a Morrison. Les estamos llevando la lucha. El impacto psicológico en los cealarianos fue devastador. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera igualar sus capacidades tecnológicas. Nunca habían luchado contra una especie que se fortalecían bajo presión. Nunca se habían encontrado con seres que consideraran las adversidades como motivación en lugar de la derrota. El capitán Torres lideró el asalto final al Cealarion. Centro de mando en Marte. Sus mineros se movían por los túneles como fantasmas, apareciendo donde los extraterrestres menos los esperaban. La batalla fue rápida y decisiva. El planeta rojo era libre. Colonia marciana al mando de la Tierra. Torres transmitió. El planeta rojo es nuestro de nuevo. La victoria en Marte fue seguida por éxitos similares en todo el sistema solar. Las fuerzas humanas no solo resistían la invasión. Estaban ganando. El Imperio Cealario estaba aprendiendo lo que sucedía cuando atacaban a una especie que se negaba a rendirse. El almirante Morrison permanecía en el centro de mando, observando los informes que llegaban de todo el mundo. Los extraterrestres se retiraban de una posición tras otra. Sus líneas de suministro estaban cortadas. Sus redes de comunicación estaban caídas. Su moral estaba quebrada. Esperaban conquistarnos, dijo Morrison a su personal. En cambio, nos despertaron. La guerra estaba entrando en su fase final. Los zarianos aún controlaban algunas ciudades importantes, pero su posición era desesperada. Estaban rodeados, superados en número y se enfrentaban a un enemigo que había aprendido a usar su propia tecnología. Contra ellos, el comandante de guerra Bestol tomó la decisión que resonaría en toda la galaxia. Por primera vez en 1000 años, el Imperio Ceterano se retiraría de una conquista. Abandonaron la Tierra con la esperanza de que otras especies no supieran de su derrota. Pero era demasiado tarde. La noticia ya se estaba extendiendo. El poderoso Imperio Celariano podía ser derrotado. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La batalla final no tuvo lugar en la Tierra. Ocurrió en el espacio entre mundos donde la última flota, Zaran, hizo su desesperado intento de escapar del sistema solar. El almirante Jaque Morrison comandaba una fuerza mixta de naves humanas y naves de una docena de otras especies que se habían unido a la lucha por la libertad. El comandante de guerra Bestol permanecía en el puente de su nave insignia, observando la imposible visión que tenía ante sí. Naves humanas volaban junto a naves de civilizaciones que el Imperio Ceterano había conquistado décadas atrás. La noticia de la resistencia de la Tierra se había extendido por toda la galaxia. XY más rápido que la luz. ¿Cómo llegaron aquí tan rápido?, preguntó Bestol a su oficial táctico. Los humanos compartieron su tecnología modificada más rápida que la luz con sus aliados, fue la respuesta. No se guardan sus ventajas para sí mismos. Esto era algo que el Imperio Cealario nunca había experimentado. Cada conquista previa había resultado en una resistencia aislada que podía ser aplastada individualmente. Los humanos habían hecho algo sin precedentes. Unieron a la galaxia contra un enemigo común. La DRA. Lisa Carter estaba junto a Morrison en la cubierta de mando de la nave insignia humana. Había pasado meses estudiando psicología salariana y finalmente había comprendido su mayor debilidad. El imperio se construyó asumiendo que las especies conquistadas permanecerían divididas y atemorizadas. No pueden comprender la cooperación entre diferentes especies. Carter explicó, toda su civilización se basa en el dominio y la sumisión. Literalmente no pueden entender por qué ayudaríamos a otros a luchar por la libertad. El capitán Ben Torres comandaba un escuadrón de naves tripuladas por colonos de Marte y mineros de asteroides.
Estas eran personas que habían aprendido a sobrevivir en los entornos más hostiles del sistema solar. Ahora estaban demostrando que la determinación humana podía superar cualquier obstáculo. A todas las unidades, este es Torres, transmitió a su escuadrón. Recuerden por qué luchamos. Ya no se trata solo de la Tierra. Se trata de todos los mundos que merecen ser libres. La batalla comenzó cuando la flota cealariana intentó romper el bloqueo aliado. Sus naves eran aún más avanzadas que cualquier cosa que la humanidad pudiera construir, pero estaban ampliamente superados en número. Más importante aún, se enfrentaban a un enemigo que luchaba con estrategias que no podían predecir. La coronela Mirrolers había entrenado a la flota aliada en tácticas de combate humano. En lugar de enfrentarse al enemigo en formaciones tradicionales, la flota mixta atacó desde todas las direcciones a la vez. Las naves ceteranas se encuentran rodeados de enemigos que se niegan a seguir la doctrina militar convencional. Están usando tácticas del caos, informó el oficial táctico celterano. Nuestros sistemas informáticos no pueden calcular respuestas efectivas a sus maniobras. Esta era la diferencia fundamental entre ambos bandos. Los ceterianos se basaban en estrategias probadas que habían funcionado durante siglos. Los humanos creaban nuevas soluciones para cada problema que enfrentaban. El general Pete Sullivan coordinó el asalto terrestre a las estaciones de mando celteranas en todo el sistema solar. Estas batallas fueron lideradas por fuerzas humanas, pero apoyadas por tropas de mundos liberados que habían esperado décadas la oportunidad de contraatacar. Cada especie lucha de forma diferente, observó Sullivan mientras observaba las fuerzas mixtas en acción. Pero todos luchan con la misma determinación que nosotros. Quieren recuperar su libertad. La ingeniera Rachel Davis había desarrollado nuevas armas que combinaban la innovación humana con la tecnología de múltiples civilizaciones alienígenas. El resultado fue un equipo más avanzado que cualquier cosa que el Imperio Cealariano hubiera enfrentado jamás. No solo estamos usando su tecnología contra ellos, explicó Davis a su equipo. Estamos usando la tecnología de todos. El Imperio nos enseñó que la cooperación nos hace más fuertes. La batalla espacial se prolongó durante horas. Las naves ceteranas fueron destruidas. Una a una, mientras la flota aliada presionaba su ataque, el comandante de guerra Bestol se dio cuenta de que la retirada ya no era posible. Su imperio se enfrentaba a su primera derrota total en más de 1000 años. Envíen una transmisión al comandante humano, ordenó Bestol. Soliciten los términos de la rendición. El almirante Morrison recibió la transmisión con sentimientos encontrados. La victoria estaba al alcance, pero comprendió que este momento determinaría el futuro de la galaxia. La decisión que tomó afectaría a miles de millones de seres en cientos de mundos. Este es el almirante Morrison, respondió. Aceptaremos su rendición con una condición. El Imperio Celterano liberará todos los territorios conquistados y permitirá que cada especie se gobierne libremente. La respuesta llegó rápidamente. Eso significaría el fin de nuestro imperio. Sí, dijo Morrison simplemente. Lo haría, monitoreó el Dr. Carter. Las comunicaciones entre las flotas mientras las naves aliadas se movían hacia rodear las naves cealarias restantes. Había estudiado docenas de civilizaciones conquistadas y comprendía lo que este momento significaba para la galaxia. Construyeron su imperio destruyendo a otras. Carter observó, ahora deben decidir si quieren ser destruidos o aprender a vivir como iguales. El alto mando ceteriano se enfrentaba a una decisión imposible. Podían seguir luchando y enfrentarse a la aniquilación total, o rendirse y ver cómo se disolvía su imperio. Para una civilización que solo había conocido la conquista, era una decisión impensable. El ingeniero jefe Matt Green trabajaba frenéticamente para modificar los sistemas de comunicación zarianos capturados. Transmitía las negociaciones de rendición a todos los mundos del imperio. Por primera vez en siglos, las especies conquistadas escuchaban a sus opresores. Los Ars admiten la derrota. Toda la galaxia está observando. Informó Green. Todas las especies que alguna vez fueron conquistadas por el imperio están escuchando esto. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. Estallaron rebeliones en docenas de mundos cuando las especies conquistadas se dieron cuenta de que el poderoso imperio Celarion podía ser derrotado. La estructura que había mantenido a la galaxia bajo el temor durante un milenio se estaba derrumbando. El comandante de guerra Bestol realizó la última transmisión de su carrera. El imperio Cterano acepta sus términos. Nos rendimos incondicionalmente. El silencio que siguió fue roto por vítores de las naves de toda la flota aliada.
Especies que habían sido enemigas durante generaciones celebraron juntas. Al terminar la era del Imperio, el capitán Torres observó cómo las naves cealarias apagaban sus armas y se preparaban para ser abordadas. Pensó en los mineros e ingenieros que habían muerto defendiendo Marte y sintió una profunda satisfacción. Su sacrificio no había sido en vano. «Colonia marciana a todas las naves», transmitió Torres. «El planeta rojo recuerda a todos los que lucharon por la libertad. Hoy, su memoria es honrada». El almirante Morrison se presentó ante los representantes de 50 especies diferentes, reunidos para firmar los documentos formales de rendición. El imperio cealariano quedó oficialmente disuelto. Cada mundo conquistado tenía la libertad de elegir su propio gobierno, pero la verdadera victoria no fue el fin del imperio. Fue el comienzo de algo nuevo. Una alianza galáctica basada en la cooperación, no en la conquista. Una civilización construida sobre la idea de que todas las especies merecen la libertad. La DRA. Carter tuvo la última palabra. Al dirigirse a la Asamblea Galáctica, los cealarianos creyeron haber encontrado un mundo primitivo que conquistar. En cambio, descubrieron algo que habían olvidado que existía. Encontraron esperanza. La galaxia recordaría este día para siempre. El día en que un pequeño planeta azul llamado Tierra enseñó al universo que algunas cosas merecían la pena luchar y que algunos precios eran demasiado altos. El Imperio Zterano había encontrado la Tierra esperando añadir otra conquista a su colección. En cambio, habían despertado una máquina de guerra del tamaño de un planeta, construida no con metal y circuitos, sino con el inquebrantable espíritu humano.